Bueno, muchachos, entonces aquí tendríamos este segundo ejercicio en el que lo que tenemos ahora es un impulsor centrífugo, ¿no? En este caso es un soplador centrífugo que tiene un radio de 20 centímetros y un ancho de aspas de 8.2 en la entrada del impulsor, así como un radio de 45 centímetros y un ancho de aspas de 5.6 centímetros a la salida. El soplador entrega aire atmosférico a razón de 0.60 metros cúbicos por segundo con una magnitud de velocidad de rotación de 700 revoluciones por minuto. Se supone que el aire entra al impulsor en la dirección radial, o sea, sin velocidad tangencial, o sin componente tangencial a la entrada, y al salir forma un ángulo de 50 grados con respecto a esta dirección, es decir, a la salida ya tiene un componente tangencial y un componente normal. Determina el consumo mínimo de potencia del soplador y tome la densidad del aire como 1.25 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, bueno, ¿qué es lo que me están pidiendo determinar? Pues lo mismo que en el ejercicio anterior, la potencia, que se determina como velocidad angular, por el torque. La velocidad angular, en este caso, ya es un dato que me da, ¿no? 700 revoluciones por minuto. Entonces, lo que me resta determinar es el torque o el momento, ¿no? Que como vimos, el torque se puede determinar como el flujo másico por el radio 2 o el radio de la salida, por la velocidad tangencial a la salida, menos el radio 1 o el radio de la entrada por la velocidad tangencial a la entrada. Ahora, en este caso, como se puede ver en esta figura, la velocidad a la entrada entra paralela al eje radial, o es decir, que solamente tiene un componente normal. Y a la salida también tiene un componente normal, pero adicionalmente va a tener ahora un componente tangencial, ¿no? Entonces, yo tengo que determinar la magnitud de este componente tangencial, que es este, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues en función del ángulo. Ahora, entonces, de aquí lo primero que tendría que determinar es, bueno, el flujo másico lo puedo determinar a partir de la densidad y el gasto. El radio a la salida es un dato, igual que el radio a la entrada, y lo que me falta es determinar las velocidades tangenciales tanto a la entrada como a la salida, que no me las dan. Entonces lo primero que yo puedo determinar es primero su componente normal, ¿no? Que es el que tienen los dos. ¿Cómo determino este componente normal? Pues como gasto entre área, ¿no? Porque acuérdense que el flujo volumétrico es el flujo que atraviesa la superficie de control. En este caso, ¿cuál sería la superficie de control que se atravesaría? Pues el impulsor, ¿no? Y acuérdense que en el impulsor el agua llega, choca contra el ojo y entra de forma radial por el perímetro interior del impulsor, ¿no? Entonces, este perímetro interior del impulsor son 2pi por punto 20, que es el perímetro, y luego por su ancho, que es de 0.082 metros o 8.2 centímetros. Y después sale, pues entonces, en el perímetro exterior, ¿no? Fíjense que aquí mi volumen de control es, mi volumen de control es el impulsor. Entonces, aquí el agua ya vimos que choca, entra por el perímetro interior y después sale por el perímetro exterior, ¿no? Ahora, el perímetro exterior, entonces, ¿quién es? Pues es el radio, o el perímetro, ¿no? Que es 2pi por radio o 2pi por diámetro, ¿no? Es indistinto como lo calculemos, y luego por el ancho, de forma que obtengo que el componente normal a la entrada es de 6.79 metros por segundo y a la salida es de 4.42 metros por segundo. Pero a mí lo que me interesa conocer es el componente tangencial, ¿no? Entonces yo sé que un vector velocidad tiene un componente normal y un componente tangencial, ¿no? Y yo puedo conocer la relación entre estos dos componentes, ¿no? Al final es un triángulo rectángulo. Acuérdense que la componente tangencial y normal son perpendiculares entre sí. Entonces yo puedo decir que el componente tangencial entre el componente normal es igual a la tangente del ángulo que forma el vector velocidad. Como ese ángulo ya lo tengo, tanto en la entrada como en la salida,
En el primer caso es 0, entonces la componente tangencial de la entrada sería tangente de 0 por los 6.79, ¿no? Que era lo que habíamos visto, que no hay componente tangencial a la entrada. Y a la salida, pues sería el componente tangencial, tangente de 50 por el 4.42, que es el componente normal, y entonces la velocidad tangencial a la salida es de 5.26 metros por segundo. Ahora el flujo másico pues lo puedo determinar como densidad por gasto, sería el 1.25 kilogramos por metro cúbico por los 0.70 metros cúbicos, entonces tengo que su flujo másico es de 0.875 kilogramos por segundo. Y con todos estos datos, ahora sí, yo puedo determinar, acuérdense que aquí, pues el radio 1 y la velocidad 1 tangencial, todo este componente se volvió 0 porque no existe velocidad tangencial a la entrada. Entonces me queda que el torque sería el flujo másico por el radio de salida por la velocidad tangencial de salida. Entonces serían los 0.875 kilogramos por segundo por el 0.45 metros por los 5.26 metros por segundo y me da 2.07 newtons metro, ¿no? Acuérdense que aquí kilogramos sobre segundo por metro sobre segundo serían kilogramos sobre metro sobre segundo cuadrado o newtons por metro y entonces de aquí es que obtengo los newtons metro. Ahora para determinar la potencia lo que necesito es su velocidad angular pero en radianes, ¿no? Entonces los 700 revoluciones por minuto la multiplico por 2 pi radianes, que es lo que tiene una vuelta o un ciclo completo entre los 60 segundos y entonces obtengo que la velocidad angular es de 73.30 radianes por segundo. Entonces la potencia serían los 73.30 radianes por segundo por el torque de 2.07 newtons metro, entonces obtendría que la potencia es de 151.74 watts, ¿no? Acuérdense, los watts son newtons sobre metro sobre segundo. Y si este resultado yo lo redondeo, pues obtengo que la potencia de este soplador o la potencia requerida de ese soplador es de 152 watts, ¿no? Aquí en este caso el soplador transfiere energía al flujo y no al revés, ¿no? Como era el caso anterior.